zortzigarren puntua, udalaren kontratazioan gizarte izaerako kontratu klausula konesteko mozioa. Octavo punto, moción para la aprobación de cláusulas contractuales de carácter social en la contratación municipal. Bueno, el objetivo de esta moción y de la guía de cláusulas sociales que se está redactando es que no pensamos que deba atenderse solo al precio cuando el Ayuntamiento licita una obra o servicio. Creemos que el Ayuntamiento debe favorecer que los trabajadores de esa empresa subcontratada tengan unas condiciones laborales dignas. Por ello, traemos esta moción a pleno. Esta moción pretende poner letra a ese espíritu, pero deberá venir acompañada de una guía de cláusulas sociales concretas que se puedan incluir en los pliegos de contratación y que se tengan que aprobar en un pleno posterior. Ese borrador ya está hecho para las cláusulas sociales y ya se ha sometido a comisión informativa. Creemos que todavía tiene un poco de recorrido y se le pueden hacer algunas aportaciones, y en próximos plenos traeremos ese listado de cláusulas para que sean inscritas en los pliegos. De alguna forma, por tanto, esta moción expresa un espíritu que se va a materializar con las cláusulas en las que ya estamos trabajando. Paso, por tanto, a leerlo. Moción para la incorporación de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública municipal. Antecedentes. En un Estado social, el establecimiento de unas condiciones mínimas de vida que posibiliten el desarrollo de las personas es un objetivo que debe estar presente en la actuación de los poderes públicos. La crisis económica está teniendo un efecto muy negativo en el mercado laboral. El paro ha aumentado y las condiciones de trabajo de quienes tienen empleo están sufriendo, en muchos casos, recortes importantes. Además de ello, el escenario jurídico laboral es incierto ante la pérdida de vigencia de muchos convenios colectivos, a raíz de la reforma laboral realizada por el Gobierno estatal en 2012. Esta propuesta parte de una voluntad de no mirar hacia otro lado y de tratar de aportar desde lo posible para revertir esta situación. Es evidente que este Ayuntamiento carece de competencias sobre legislación laboral, pero es también cierto que un gran número de trabajadores y trabajadoras dependen directa o indirectamente de las administraciones públicas. Así sucede, sin ninguna duda, en el caso de los empleados y empleadas que prestan sus servicios directamente para las administraciones públicas, ya sea en régimen funcionarial, estatutario o laboral. Pero también sucede que existen muchas personas que trabajan en empresas privadas que prestan trabajo para el sector público de manera indirecta, a través de contrataciones realizadas al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público. En este sentido, la contratación pública es una actividad económica relevante en la que un ayuntamiento sí que puede incidir, imponiendo unas condiciones mínimas de contratación. A pesar de ser una forma de gestión legalmente permitida, no puede obviarse que una subcontratación incontrolada puede generar problemas de inestabilidad al mercado laboral. Inestabilidad porque con el escenario jurídico actual no existe un umbral mínimo de condiciones de trabajo más allá de los mínimos legales. Inestabilidad porque el empleo que este tipo de gestión de lo público genera es inestable en muchos casos. La posibilidad de que el empleo subcontratado por este ayuntamiento sea precario e inestable es motivo suficiente para impulsar esta propuesta, que busca garantizar unas determinadas condiciones sociales mínimas en la contratación de obras, concesión de obras públicas, gestión de los servicios públicos y de servicios en los que sea parte este ayuntamiento y cuantos organismos o entes que de él dependan. El convenio colectivo, las condiciones laborales aplicables a la contratación pública. Las reformas realizadas en el régimen legal de la vigencia de los convenios colectivos y más concretamente la limitación temporal a un año de la ultraactividad han generado una enorme incertidumbre jurídica sobre aquellas condiciones de trabajo que estaban reguladas en los convenios que según la ley han perdido vigencia. Esto justifica una iniciativa que establezca unas condiciones laborales mínimas. La estabilidad en el empleo subcontratado. Otra de las problemáticas derivadas de la externalización de los servicios públicos tiene que ver con la inestabilidad en el empleo. Se dan frecuentes cambios en las empresas contratistas y en muchas ocasiones las personas que trabajan en las empresas salientes pierden el empleo o son contratadas por la empresa entrante con un nuevo contrato, es decir, sin respetar las condiciones que se habían venido adquiriendo al amparo del anterior contrato de trabajo. Estas situaciones, contrarias a la estabilidad en el empleo, trataban de ser neutralizadas desde los convenios sectoriales, donde se han venido recogiendo cláusulas que garantizaban el derecho de subrogación. El compromiso. El compromiso que pretende impulsar esta moción es lograr que en la contratación municipal se establezca la obligatoriedad de incluir determinadas cláusulas sociales en los contratos de obras, de concesión de obras públicas, de gestión de servicios públicos y de servicios. Esta exigencia se materializaría a través de los pliegos de condiciones que rigen el proceso de adjudicación. En los pliegos de condiciones se incluirían como cláusulas sociales de obligado cumplimiento la obligación de respetar como mínimo las condiciones del convenio del sector y de subrogar, en caso de cambio de contrata, a los trabajadores de la empresa saliente, es decir, la empresa entrante se subroga en todos los derechos y obligaciones de la empresa saliente. Junto a ello, se considera necesario incluir el incumplimiento de las citadas cláusulas como incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, lo cual será causa posible de resolución del contrato. Propuesta.
Los antecedentes descritos recomiendan la redacción de la presente moción y aprobación del siguiente acuerdo por parte del Pleno Municipal. El Ayuntamiento de Zalla decide involucrarse en la redacción de un conjunto de cláusulas sociales que sean aprobadas en pleno y sean incluidas en los contratos licitados por esta institución con objeto de trasladar el espíritu expresado en esta moción de protección de las condiciones laborales de las personas. Josu. Estoy de acuerdo en todos los términos con la moción que se presenta, lo cual para el Ayuntamiento exige un esfuerzo especial, porque yo creo que si tenemos en cuenta la guía para la inclusión de cláusulas contractuales de carácter social, no sé si el Ayuntamiento tendrá personal suficiente para controlar todas estas cosas, no solamente cuando se produzcan los contratos y las contrataciones, sino posteriormente, que todo el mundo sabe que las empresas primero consiguen una adjudicación y posteriormente puede haber casos en los que hagan de su capa un sayo, ¿no? Entonces, a mí me parece bien, pero claro, lógicamente me parece muy importante que el Ayuntamiento haga no sé si una comisión o lo que sea, de seguimiento después del cumplimiento de todas estas cláusulas sociales, que ya digo, me parece que son muy interesantes, pero que son difíciles de controlar, ¿eh? Bueno, nos esforzaremos en que en esas cláusulas y en la redacción de las mismas podamos expresar con letra pequeña todos los condicionantes y las obligaciones a las que nos comprometamos en la gestión municipal, pues que seamos capaces de llevarlas a cabo. Naya. Estamos a favor, creemos que los ayuntamientos tienen que ser referente en el impulso del empleo, en la integración laboral de los que más sufren la situación económica y un ejemplo en la lucha contra la precariedad laboral. Esker. Esther. Bueno, nosotros también estamos a favor de esta propuesta de cláusulas contractuales de carácter social en la contratación municipal. Sí queríamos hacer una consulta si se ajusta a derecho a la secretaria, porque sé que ha habido algunos cambios. Se ajusta a derecho, vale. Lo único... Se ajusta porque es una moción política, principalmente es una declaración de interés. Bien, vale. No se ha incluido ningún término legal en la misma. De acuerdo. Lo único, bueno, sí queríamos volver a expresar, igual que ha ocurrido con las bases de los libros para las subvenciones del libro de texto, pues que esta propuesta pues no se ha presentado ni en tiempo ni en forma, porque el martes, cuando fui a recoger digamos, la documentación que está a disposición de los concejales para coger la documentación con la convocatoria de orden del día del Pleno, pues no estaba esta moción. Entonces, pues bueno, aunque estamos totalmente a favor de esta propuesta, sí volver a comentar pues que bueno, pues que seguimos teniendo dificultad a la hora de conseguir la documentación en tiempo y forma, y bueno, pues que simplemente no se hallaba en la carpeta con la documentación que tiene que estar a disposición de todos los concejales que forman parte de esta corporación. Hombre, simplemente aclarar que este texto se propuso en una comisión informativa hace un mes, se propuso llevar a pleno, pero se iba a pasar por el filtro de secretaría. Secretaría en el texto anterior vio algunos aspectos pues que tenían problemas jurídicos, y lo que se ha hecho es eliminar esos párrafos. Es decir, este texto es el mismo que ya comentamos y debatimos en comisión informativa hace un mes, salvo algunos párrafos que se han eliminado. También comentar que durante la celebración de las comisiones informativas yo envié por mail a todos este texto durante las propias comisiones informativas. Es decir, que hablamos de un texto con menos párrafos que el que ya debatimos hace un mes, y hablamos de un texto que se os ha enviado a todos por mail en el mismo momento en que estaban cerrando las comisiones informativas. Los canales a través de los cuales se hace llegar información a los concejales son múltiples, no solamente la carpeta de plenos, pero vuelvo a darte la razón en que haremos un esfuerzo que en la carpeta con los expedientes de los plenos y de las comisiones informativas esté absolutamente todo impreso en papel. Pero sí quiero hacer hincapié que eso no quiere decir que no se haya debatido, explicado y enviado por mail esta información. Sí que tengo claro que en general la gestión de expedientes en la organización puede mejorar, hacemos todo lo que podemos y el volumen de trabajo y la cantidad de personas que tenemos en el ayuntamiento, pues hay veces que no hacen fácil el atender todas estas necesidades. A mí me consta que todos los técnicos municipales se esfuerzan cada día y dan lo mejor de sí mismos, y me consta que hay veces que el trabajo nos desborda. En resumen,
que intentaremos que esté todo en papel, pero te vuelvo a transmitir que por mail lo tenías y este texto es el mismo que hace un mes, pero bueno. Aldeko botoak? Lo que se aprueba es la moción, no la guía. La moción, sí, la moción. La guía todavía es realizar todas las aportaciones. Sí, por eso. Aldeko botoak? Mila esker.